29 de junio de 1919. Esquina de Amadores, La Pastora. Un hombre de mediana edad, traje oscuro y sombrero de ala, yace en el suelo. No es un desconocido. Es probablemente el científico más brillante que ha parido esta tierra. Pero hay algo perturbador en la escena. No es el primer accidente automovilístico mortal en Caracas. Es el momento exacto en que la ciencia es devorada por el mito. ¿Cómo es que un bacteriólogo formado en París, un hombre que trajo el microscopio a Venezuela, termina convertido en una entidad que opera en sueños con bisturís espectrales? Lo que quiero decir es que la transición de José Gregorio Hernández de la academia a los altares no fue un accidente. Fue una necesidad psíquica de un país en ruina. Bienvenidos a Crónicas del Lado Oscuro. Soy su anfitrión, el profesor Carlos Alfredo. Hoy no vamos a rezar un rosario. Vamos a diseccionar un arquetipo porque vamos a analizar la fenomenología del médico de los pobres. No desde la fe ciega, sino de la exégesis de una figura que logró lo que ningún político ha podido: la unificación del inconsciente colectivo venezolano a través de la muerte y el servicio. Seguramente les ha pasado. Van en un taxi, o entran a la casa de su tía, o incluso en el rincón más inesperado de un hospital moderno, y ahí está él, ese hombre del bigote perfecto y las manos atrás. Genera una sensación inefable. A los que ya pasamos de los 30 años, como yo, nos da una mezcla de nostalgia y un respeto atávico que no sabemos explicar. Es como esa medicina que nos daban de niños, que sabía a rayos, pero juraban que nos curaría. Vivimos en una época donde no confiamos en las instituciones. Los médicos nos atienden en 5 minutos. El seguro no cubre nada y la ciencia parece un lujo. Es ahí, en esa fricción entre la necesidad de salud y la orfandad del sistema, donde aparece la figura de José Gregorio Hernández. Empecemos por la carne y el hueso. José Gregorio Hernández no era un místico de pueblo. Digamos que era el rockstar de la medicina positivista. Hablamos de un tipo que en 1889 estaba en el laboratorio de Charles Richet, Premio Nobel de Medicina, aprendiendo histología y patología. Cuando regresa a Venezuela, trae la modernidad bajo el brazo. Pero aquí hay una discrepancia interesante entre el hombre de ciencia y su obsesión por la asepsis. Intentó ser monje 2 veces, en la Cartuja de Farmeta en Italia. No aguantó el rigor físico. Su cuerpo le fallaba, pero su voluntad era imperturbable. Según los registros de la Academia Nacional de Medicina, de la cual fue su fundador, Hernández era de una precisión quirúrgica, pero en la calle era otra cosa. Se dice que recorría los barrios de Caracas a pie sin cobrar un centavo a quien no lo tuviera. Esa contradicción, el científico sofisticado y el caminante de los cerros, empezó a generar un fenómeno social. La gente no veía a un médico, veía a un santo en potencia mucho antes que la iglesia se enterara. El trauma de 1919 fue el catalizador. Pero la psique venezolana no acepta lo absurdo. El funeral fue la primera gran manifestación de masas del siglo XX. Pero el pueblo arrebató el féretro a los militares. Querían el muerto para ellos. Aquí entra lo oscuro, lo que los sociólogos y psicólogos como Jung llamarían la inflación del arquetipo. Ante la ausencia de un Estado que protegiera la vida,
el venezolano creó su propio sistema de salud espiritual. Surgieron los testimonios de las operaciones en sueños. Pacientes que juran despertar con una cicatriz real después de haber soñado con el hombre del sombrero. ¿Es una anomalía médica? ¿O es el poder de la sugestión colectiva ante el desamparo? Su colega, el doctor José Francisco, en sus estudios sobre la religiosidad popular, sugiere que el culto a Hernández es una respuesta al trauma histórico de un país en constante crisis. No es fe, es una estrategia de supervivencia. Y luego está el proceso de santificación. La Iglesia Católica tardó 72 años en beatificarlo. ¿Por qué tanto? A ver, sospecho que la institución le temía a la autonomía del culto. José Gregorio ya era santo en las barriadas, en las botánicas y en los altares. Pero mucho antes de que el Vaticano firmara el papel, su figura es un objeto de estudio inagotable. Es el puente entre el laboratorio de Louis Pasteur y la fe más visceral del trópico. Si este análisis de la psique y el misterio te está moviendo algo, únete a nuestra comunidad. No buscamos creyentes, buscamos observadores. Comparte este episodio con ese amigo que todavía tiene la estampita en la cartera y no sabe por qué. Una vez, una mujer recién parida pasó una noche terrible en la maternidad Concepción Palacios. La oscuridad era total. La labor de parto se había prolongado y la mujer casi había muerto. Las enfermeras la dejaron en una sala común para que mejorara definitivamente o pasara lo que Dios quisiera. En la oscuridad, la sed y la debilidad la atacaron. Comenzó a gritar. Nadie durante horas la escuchó hasta que un doctor de corbata negra y bata blanca se le acercó y le dio agua. Ella se calmó en el acto. La mujer le preguntó: «Doctor, ¿por qué usted viste tan bonito?». El médico la miró con ojos cargados de amor y le dijo: «Porque tengo frío». Dichas estas extrañas palabras, el médico misterioso se dio la vuelta y caminó a través de la sala. Pero la mujer cuenta que en lugar de salir, el hombre caminó alejándose sobre el aire hacia el marco superior de la puerta, haciéndose más pequeño. Al día siguiente, la mujer muy recuperada interrogó a las enfermeras sobre el misterioso doctor, pero solo recibió risas de las licenciadas. «Aquí no hay doctores en las noches, mi linda», le dijeron. La mujer, explicando lo ocurrido, les dijo: «Pero el doctor sí vino en la noche, y cuando se fue por allá», y señaló al techo. Cuando la mujer y las enfermeras se dieron cuenta de lo absurdo de la situación, sintieron miedo. Sobre la puerta roja había una pequeña estampita de José Gregorio Hernández cuidando a las pacientes de la sala. Pero el milagro que lo llevó a las iglesias en el mundo fue el de la niña Yaxuri Solórzano en el año 2020, cuya curación se dio tras recibir un disparo en la cabeza. Ella y su padre fueron interceptados en un caserío rural donde residen por unos delincuentes para robarles la moto. Les dispararon y una bala alcanzó su cabeza. Fue llevada a través de caminos intrincados hasta otra localidad más poblada
y desde allí fue trasladada en lancha a través del río hasta San Fernando de Apure, siendo internada al hospital 4 horas después de haber recibido el balazo. Yaczuri perdió sangre, masa encefálica y huesos. En caso de sobrevivir, quedaría con discapacidad motriz, lingüística, pérdida de memoria, así como de la visión, pero José Gregorio hizo el milagro. La madre de la niña, al enterarse de que el especialista realizaría la cirugía a su hija con pronóstico reservado, le pidió a José Gregorio, de quien es muy devota, que le salvara a su hija. Asegura que el venerable se le apareció y le dijo: no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Y que después comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente, y el milagro se dio. Cuéntanos en los comentarios tu milagro y lo compartiremos en un próximo video. Al final del día, la figura de José Gregorio Hernández nos deja una pregunta incómoda sobre nuestra propia naturaleza. ¿Buscamos el milagro porque creemos en lo imposible o porque hemos perdido la fe en lo humano? La santificación oficial es solo un sello administrativo. El verdadero enigma reside en cómo un hombre que dedicó su vida a los hechos comprobables terminó siendo el símbolo de lo inefable. Quizás, como sociedad, necesitamos ese punto ciego donde la ciencia se rinde y la compasión toma el bisturí. José Gregorio no es solo un médico de los pobres, es el recordatorio de que en la oscuridad de la enfermedad y el abandono, el ser humano siempre inventará una luz para no morir solo, aunque esa luz lleve sombrero y bigote. Crónicas del Lado Oscuro es una producción de narrativa sonora para mentes inquietas de la Radio del Emprendedor. Investigación y guión, Gregory Ríos. Yo soy el profesor Carlos Alfredo. Nos escucharemos en el próximo Enigma.